Una conexión aquí en el Quilombo de Periodista Digital con un viejo amigo, alguien que queremos mucho en esta casa, es Albert Castillón. Acaba de presentar el libro, El origen de la pandemia, y que yo sepa es el primero o de los primeros que se mete en este fregado para saber cuál es el origen del coronavirus. Hay muchas teorías y tengo mucho interés en que Albert nos cuente cómo ha surgido esta pandemia en este libro que él acaba de escribir y que dice que incluso hasta que genera un nuevo orden mundial. ¿Qué tal, Albert? Un placer saludarte. Encantado, Luis. ¿Cómo estás? Me alegra verte así de bien. Igualmente. Bueno, cuéntame, has sacado este nuevo libro, El origen de la pandemia, un libro que en este momento se está vendiendo en Amazon, así que en Solo en Amazon ya lo Amazon. pueden encontrar. Y bueno, ¿qué has investigado? ¿A qué conclusiones has llegado? Hombre, yo lo primero me sorprende que con lo preguntones que somos los periodistas, lo sepamos todo menos quién ha causado el mayor cataclismo en el último siglo, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo sé que somos muchos los que tenemos detrás de la oreja la posibilidad de saber algo más de qué ha provocado este efecto. Aquí la cuestión, todo surgió de una comida con el coronel Pedro Baños, que es un buen amigo. Tuvimos un acto público y una comida en el Club Financiero Génova de Madrid, y a partir de ahí, hablando durante horas sobre quién salía beneficiado de esta situación, surgió el libro y también el prólogo que le he pedido que lo hiciera el propio coronel Baños. Yo, que me gusta el periodismo, la investigación y los sucesos, yo he tomado este libro como si esto fuese un homicidio, un asesinato a la humanidad, y intentar averiguar quiénes han sido los beneficiados de este cataclismo, de este homicidio, voluntario o no, que ahí está la cuestión, porque hay varios beneficiados, hay varios sospechosos, hay indicios, y yo creo que hasta hay pruebas de que algo fue provocado, que no solo la naturaleza provocó el coronavirus. Aunque yo lo que hago en el libro es exponer las teorías, las hay de todo tipo, hasta un meteorito. Yo creí que esto era imposible, pero hasta un meteorito que cayó a 2.000 kilómetros de Wuhan, hombre, cogiendo el globo terráqueo no es mucha distancia, el día 11 de octubre, y me encuentro que un premio Nobel de Química defiende que seguramente en ese meteorito llegó el COVID-19. Es decir, teorías hay muchas, hasta esa. Bueno, de todas las teorías que ¿hay alguna que te haya seducido particularmente? Sí, pero no te lo digo, porque yo creo que es parte de la gracia de este libro es que cada uno saque sus propias conclusiones. Lo que estoy seguro es que no hay tantas casualidades posibles. Es decir, el mundo es inmenso. Wuhan es una gran ciudad, pero no es DF de México, y sin embargo ahí coincidieron demasiadas cosas en muy poco tiempo. Coincidió los Juegos Mundiales Militares con 280 militares justo antes de que empezara la pandemia. Se inaugura el laboratorio L4 hace apenas unos años, que está a 200 metros del mercado. A Pekín ya se le han escapado otras veces virus letales en la ciudad de Pekín, en otros laboratorios como el SARS. Coincide incluso una nueva forma de entender la tecnología. La ciudad de Wuhan fue una de las que en China probó el 5G, no muchas lo hicieron, y justo cuando iba a presentar el 5G en el Mobile World Congress de Barcelona aparece la pandemia. Yo no creo que tantas casualidades sean posibles, y sobre todo la principal de ellas, Luis. China lleva años a punto de darle el sorpaso a Estados Unidos en casi todo. Bien, pues cuando estaba al borde de conseguirlo, ocurre lo que ocurre y se produce un frenazo temporal, creo yo, en la economía china, que evita ese sorpaso a Estados Unidos, al menos por ahora. Bueno, ¿y quiénes son los mayores beneficiarios de esto, entonces? Estados Unidos de forma temporal e inmediata. China a medio plazo. China ha conseguido algo sorprendente. Primero nos convence a través de la propaganda que solo han muerto 3.000 personas. Esto no lo cree nadie. En el libro explico que la gente de Wuhan
tiene técnicas, una de ellas es el reparto de los espacios para colocar las urnas, para colocar e incinerar a los muertos. Repartían 500 urnas diarias y la gente de Wuhan ha ido calculando los meses de confinamiento. Solo en Wuhan ellos calculan 42.000 muertos. Por lo tanto, China no ha dicho la verdad, ha mentido. Sabemos cómo es ese país, ese gobierno, la imposibilidad de llegar a través de WhatsApp o de Google a la información más veraz. Y lo que ha hecho China, el gobierno chino, es comprar acciones de grandes corporaciones mundiales cuando bajaron en picado al anunciar que tenían meses con fábricas cerradas, cosa que no han sido tantos y ya se están abriendo. Por lo tanto, beneficio de Estados Unidos, beneficio de China, y seguramente algún error cometido que no han querido confesar unos y otros, y la posibilidad de que los que pagamos el pato seamos tú y yo, el resto de mortales de este mundo. Bueno, aquí no vivimos en China, pero también tenemos un gobierno que miente, un gobierno que oculta, un gobierno eh, que no ha hecho absolutamente nada por prever. Estaba más ocupado en organizar el aquelarre feminista del 8M que en prevenir, cuando ya algunos organismos internacionales decían que cuidado, que esto pintaba muy feo. Me gustaría saber también tu visión, porque en qué lugar, en tu libro hablas de un nuevo orden mundial, en qué lugar queda el país con mayor número de contagios por habitante, mayor número de muertos por millón de habitantes, y un país de lo cual no se sabe tan bien como en China. No sabemos cuántos muertos hay porque el gobierno no los ha contabilizado correctamente. A mí me da mucha pena que España, que es un país magnífico, con una gente perfecta, haya pisado fondo por culpa de un gobierno inútil. Lo siento, pero yo lo veo así. Y la prueba no es solo que seamos el país con más muertos o con más sanitarios contagiados del mundo, que es tremendo. Es que Portugal es nuestro vecino y lo han hecho soberanamente bien. Es que mientras Portugal, que tiene 1.200 kilómetros de frontera, no tenía ni un solo muerto y solo 200 contagiados, puso en marcha el estado de alerta. Aquí estuvimos esperando meses. El día 1 de marzo, Portugal ya repartió 110.000 test a la población. 1 de marzo. Aquí el día 8 estábamos de manifestación. Aquí se han hecho las cosas fatal. Portugal ha cerrado aeropuertos. Aquí siguen volando los aviones. Es decir, hay tantas pruebas de que este gobierno ha sido inútil, y yo espero que lo paguen, si no en las urnas, sí en la opinión pública, porque ya no se sostiene más. Cuando un país está en una situación de alarma, necesita a los mejores en un comité de crisis, en un grupo que ordene y mande. No políticos, no partidos, no ideologías. No queremos ruedas de prensa que nos digan que ha aumentado el consumo de Internet. Necesitamos a los mejores, de la empresa privada o pública, es igual, de un partido u otro, es igual, y eso no se ha hecho. Y lo estamos pagando con vidas humanas. Yo no quiero pensar que me hubiese sucedido a mí, porque tengo muchos amigos que han fallecido, padres o abuelos, y es porque no tenían respiradores. Cuando la Organización Mundial de la Salud ofreció 5 veces esa posibilidad de compra, advirtió al gobierno español y en 5 ocasiones no le hizo caso. Me da mucha vergüenza porque quiero mucho a este país y no nos merecemos un gobierno como este. Si un extraterrestre viniera en el meteorito ese que hablabas de Wuhan y cayera Un en virus Madrid, extraterrestre no creo, y pero un cayera, no, virus del el exterior extraterrestre puede ser. lo invito yo. Y encendiera la televisión, pues te digo lo que vería. No te voy a decir los programas, pero te los imaginas. Sí. Vería a monjas jugando al baloncesto, vería artistas colaborando con la Cruz Roja, vería a los vecinos de Leganés saliendo con una fregona a limpiar el aire del virus. Vería que han encontrado a Mariano Rajoy saltándose el confinamiento presuntamente. Verían a periodistas diciendo que, bueno, han muerto 500 personas, pero son menos que ayer, ¿eh? Sí, sí. O sea que no, a no decaer el ánimo. Aquí no ha pasado nada. Es decir, uno ve la televisión y se puede ir a dormir Entiendo, con la Luis. conciencia limpia.
Te entiendo, Luis, pero ¿sabes lo malo de eso? Que si la televisión la veía poca gente en España, aún la verán menos. Al menos para informarse. Y eso es tremendo, porque es un medio muy cálido, muy directo. Antes era el que veía todo el mundo cuando iba a informarse y ahora ya no. Ahora si te quieres informar te vas al móvil y te fías más de lo que diga un digital o de lo que te manden incluso en redes sociales. La televisión es la gran perdedora de nuestra profesión en esta pandemia, mucho más que la radio. La prensa yo creo que ha cogido impulso, la de papel incluso, y los digitales y redes sociales se llevan la palma. La televisión ha hecho lo que dice su amo, ha hecho lo que ordena un gobierno que subvenciona con 15 millones en plena crisis, que no hay quien lo entienda, y el resto son palmeros, la mayoría, que obedecen. No hemos visto un funeral en meses. Nunca hemos captado más que a escondidas y el diario El Mundo, el palacio de hielo con los cadáveres. Estamos cansados de ver a médicos bailando cuando no tienen medios, protestaban, llegaban a su casa, contagiaban a sus familias y algunos veían morir a su padre o su madre por su culpa. Todo eso que ha ocurrido en España en una situación dramática, no lo vemos. Y lo que es peor, nos piden que despidamos a nuestros muertos, solo 3 personas en un funeral, cuando pones televisión y ves en Sálvame a 12 o en La Sexta Noche a 8. Y dices, pero ¿quién me ha engañado a mí? ¿Pero qué es esto? ¿No? O que te impidan despedirte en un funeral, más de 3, y en el metro ahora de Madrid tengamos asientos uno cerquita de otro. Se han hecho las cosas muy mal y la televisión va a perder el poco prestigio que tenía por culpa de esa manipulación informativa. Y tú que conoces bien el sistema, porque yo soy de la idea de que las televisiones, hay un pacto tácito entre las televisiones y el gobierno en el sentido de decirle, mira, nosotros te vamos a decir, nosotros si quieres contar con nosotros, puedes contar con nosotros, pero vas a tener que apoquinar, vas a tener que hacer lo que nosotros te digamos. Es decir, tú dices, no, es el poder el que manda el mensaje y dice, ¿es el poder el que obedece a las televisiones o son las televisiones las que obedecen al poder? No, siempre es lo segundo. Siempre son las televisiones las que obedecen al poder, pero el poder quiere tener el control de los medios más importantes, más multitudinarios. Y la única forma que tiene es a través de la publicidad o de la subvención directa. Por lo tanto, si tú estás contra el poder, te cierran el grifo de la publicidad institucional y, lógicamente, de la subvención directa. Con lo cual, hay muchas televisiones que solo de la publicidad privada no podrían vivir y tendrían que cerrar. No es un acuerdo tan tácito como dices, pero es de hecho un acuerdo. Todos, ya no las televisiones, los grupos editoriales, A3 Media, Mediaset, Radio Televisión Española, tienen una persona, habitualmente no sale en televisión, que es la que se reúne con el cargo político importante y quien decide las condiciones. Y yo haré caso a tus normas a cambio de estas campañas y estas ayudas. Eso ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo ahora. Lo que pasa es que nunca habíamos tenido, al menos desde que la televisión existe en España, nunca habíamos tenido una pandemia como esta. Nunca habíamos vivido una situación así. Y al principio, a esta locura de esto no es nada, esto es como una gripe, que nos decía el coordinador de emergencias, jugamos todos, yo también. Yo decía en mi radio, tranquilos, que de la gripe el año pasado murieron 6.000 y aquí solo llevamos 300. ¿Por qué? Porque creíamos que al menos los médicos nos decían la verdad, que Fernando Simón era el portavoz de la coordinación de emergencias de sanidad y él no podía mentir, era médico. Después nos dimos cuenta que también mentía, que nos dejamos manipular y hasta un punto en el que dijimos basta. Pero esta directriz del poder hacia los grupos editoriales con más poder mediático en España ha existido toda la vida. Yo la he vivido. Albert, me ha llamado también la atención en esa pérdida de credibilidad. La sociedad española, yo no sé si era naif, si era inocente,
Pero esto de colar expertos, colar a ideólogos del poder disfrazados de expertos, ¿no? Es decir, epidemiólogos, no sé, médicos, enfermeros, y después te das cuenta de que hace años que no pisan un hospital, en realidad son de Podemos, el otro es del Partido Socialista, el otro de no sé dónde, el otro está cuidando la subvención en la Universidad Complutense. Al final, todos son ideólogos del poder. ¿Esto siempre había sido así o es que finalmente ahora, de alguna manera, también abrimos los ojos? No, nunca había sido como es ahora. Eso es un problema de España o de Italia. En otros países eso no sucede. China, aunque sea una dictadura comunista, capitalista, ahí no sucede. Ahí el primer ministro chino manipulará todo lo que quiera, hará la propaganda que sea, pero cuando va a su despacho va a hacer lo mejor para su país. Esto ocurre en China, es una manera de entender la vida. En Corea del Sur también, en Singapur, en muchos lugares. En España no, aquí el político con gran cargo se levanta, va a su despacho a ver si aguanta 4 años, a ver cómo puede colocar a su familia y amigos, y a ver si el partido le mantiene en una posición de líder para ser candidato. Ese cortoplacismo en la manera de ver las cosas es la que produce, cuando hay algo gordo como es esta pandemia, la reacción que hemos vivido. Ese mando único, el 31 de enero, España monta el gobierno, asume todas las competencias de sanidad de las autonomías y monta el mando único. Bueno, todos los médicos que hay son gente de partido, de sindicato, de la sanidad pública, no los mejores, no, los que tienen el carné o en la boca o lo han tenido. Y el resto, y son muy pocos además los médicos, poquísimos, el resto políticos. Políticos de todo color, todos querían estar en el mando único. ¿Cómo nos va a ir bien? ¿Cómo nos va a ir bien? En ese mando único yo hubiera puesto al consejero delegado de Inditex, por ejemplo, yo hubiese colocado al presidente de Airbus. Hay un montón de gente que en una situación así puede aportar 1000 veces más que Alberto Garzón o que Pablo Iglesias. Es ridículo. Y después la iniciativa privada se ha ninguneado durante toda la crisis, cuando en esta pandemia podrían haber conseguido lo que quisieran. Cualquier empresa estaba dispuesta a ceder millones de euros a la sanidad pública a cambio de sacar pecho por España, por el país. Ni se le ha tenido en cuenta esas empresas privadas que lo han hecho, incluso se han callado algunos nombres de marcas. Lo han hecho muy mal, pero es nuestra manera. También tenemos nosotros la culpa. Nosotros votamos así. Nosotros votamos así. Votamos para 4 años, votamos al más guapo, votamos al que creemos que puede caernos mejor en un debate televisivo. ¿Qué importa un debate, quién lo gane? Bueno, hemos hecho el país que queremos. Yo creo que esta pandemia nos ha de curar de esa enfermedad del cortoplacismo en el que pasamos de la política, creemos que es cosa de otros y que no va con nosotros. Bueno, pues la política mata cuando se hace mal. Lo estamos comprobando. Mata cuando se hace mal. Y puede salvar vidas si lo hacen bien. Hemos de aprender todos de esta lección que estamos recibiendo. Pues Albert Castillón, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un gusto, Luis. Te deseamos muchísima suerte. Este libro se llama El origen de la pandemia, un nuevo orden mundial, y lo pueden conseguir en Amazon. Lo pueden conseguir en Amazon. En este momento lo pueden comprar en Amazon. Así que, bueno, te seguimos escuchando en la radio y es un placer, como siempre, hablar contigo, Alberto. Yo os leo siempre y os escucho. Un abrazo, Luis. Gracias.